Buenos días. Quiero agradecer muy especialmente a los organizadores, a la Academia, a Monseñor, a su presidenta y a Gustavo Vera, que han tenido el rol de liderazgo en la organización de este evento tan importante. Y al Papa Francisco por la visión que ha tenido en plantear estos temas. Lo primero que me parece que es importante señalar es justamente esta visión. Mi presentación de hoy va a estar centrada en tres aspectos: los valores, los conceptos y las políticas públicas. Y el primero tiene que ver con los valores, porque la visión del Papa Francisco, al instalar estos temas, es una visión que no está dirigida solamente a la cristiandad, sino a toda la humanidad. El Papa le habla a la humanidad. Y cuando menciona palabras tan fuertes como decir trata de personas, nueva esclavitud en el siglo XXI, narcotráfico, la casa común está en peligro, estas palabras suenan mucho más allá del lenguaje jurídico, suenan en nuestras conciencias, suenan en nuestra vergüenza, porque vemos que progresa la tecnología y retroceden los valores, porque nadie pensó que en el siglo XXI estuviéramos hablando de nueva esclavitud. De manera que el primer y más importante aspecto de esta reunión me parece que es justamente hablar de valores. ¿Cuáles son los valores por los cuales hemos llegado a este punto? Y hay necesidad de decir, como lo dice la encíclica y este mensaje del Papa, hay que transformar nuestra cultura, dentro de la cual está nuestro sistema jurídico. Pero si no entendemos que hay en el fondo un problema de valores, es muy difícil que luego podamos proceder con la técnica jurídica adecuada. En el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina venimos trabajando en esta línea consistentemente. Tenemos una oficina de la mujer creada hace muchos años que trabaja sobre trata de personas. Tenemos una política pública en esta materia, un registro inaugurado recientemente sobre femicidios. Tenemos también registros sobre las sentencias, difusión de la información, participación pública. Tenemos una comisión nacional creada para la lucha del narcotráfico. En fin, hay muchas políticas públicas que nuestra Corte Suprema y el Poder Judicial han llevado adelante en la Argentina. Pero lo que es importante de este evento es que no se trata solo de las experiencias nacionales, sino de que nos encontremos todos y pensemos que este es un problema global. No se trata solo de que nosotros sigamos repitiendo lo que hacemos en cada uno de los países, sino que entendamos que hay que coordinar y pensar distinto. Y aquí voy al segundo aspecto que me parece muy importante de los mensajes que nos ha transmitido el Papa Francisco, el tema de los conceptos. Reflexionábamos ayer sobre este concepto de liquidez, lo que se vuelve líquido. Lo que se vuelve líquido es lo que pierde sustancia, aquella visión de Bauman sobre una sociedad más líquida. En dos temas es importante señalarlo esto, en el tema de la noción de ciudadano y en el tema de la noción de juez. En la globalización actual, ambos términos corren el riesgo de ser líquidos, licuarse y perder sustancia, significado. Y al perder significado real, pierden credibilidad. Y si pierden credibilidad, quiere decir que nuestro pueblo no cree ya en su significado. Y esto es lo que nos debe llamar la atención. La ciudadanía es algo que se creó en el siglo XIX con la noción de Estado. Solo el que es ciudadano tiene derechos, reconocidos por el Estado Nacional. ¿Cuál es el problema que vemos hoy?
que muchísimas personas no son ciudadanos de un Estado y entonces no se les reconocen los derechos. Pero ¿qué decimos contrariamente a eso? Que hoy en día la noción de derechos humanos pertenece a la persona. La titularidad de los derechos humanos es de la persona y no solo del ciudadano. Y esta es una reflexión que puede parecer teórica, pero es muy importante. Cuando nosotros asistimos con frecuencia a los debates internacionales en las Cortes Supremas, vemos que muchos países dicen que sus derechos son muy desarrollados, que reconocen derechos fundamentales, pero se los reconocen a los ciudadanos. Y quienes no son ciudadanos, los inmigrantes, las personas que llegan mediante los tráficos de trata, los trabajadores ilegales, todos aquellos que transitan por el lado oscuro de las sociedades, no tienen ningún derecho. Hemos vuelto a 1000 años atrás. Hemos vuelto a la división entre los ciudadanos que se conocían el derecho romano y quienes no son ciudadanos, que son cosas, esclavos, no tenían derechos. Esto está pasando en la era de la globalización. Por eso nosotros decimos que los derechos fundamentales, los derechos humanos o los derechos constitucionales, conforme quieran cada uno designarlos, pertenecen a la persona y no al ciudadano. Esto significa, por ejemplo, en concreto, que la Corte Suprema de Argentina haya dicho que el derecho a la vivienda o a la atención médica pertenece a una persona que no era argentina, que vivía en la calle. Esta afirmación, esta sentencia, en muchos países sería inadmisible. Por eso es necesario pensar que nosotros, como jueces en todo el planeta, tenemos que decir que los derechos fundamentales son de los ciudadanos. Porque decir que el ciudadano es alguien que tiene un título de tal, pero no tiene derechos fundamentales, no tiene acceso a los bienes primarios como la vivienda, la alimentación, la educación, la libertad, es una caricatura, es una afirmación declarativa y este es un concepto líquido. Por eso hay que cambiar esta cultura de los conceptos líquidos, vacíos, y pensar en términos reales. Y uno de los grandes cambios es este. Y esto lo vamos a hacer los poderes judiciales, los jueces. Ya lo hemos hecho en la Argentina con varias sentencias cambiando este criterio. Los derechos fundamentales son de la persona y no solo de quien es ciudadano. El segundo concepto que se ha vuelto líquido es el de juez, porque la noción de juez y de la autoridad judicial, de aquel que administra justicia, está relacionada con el sistema institucional, está relacionada con la credibilidad. Es juez el que es reconocido como tal. Pero si el juez, como reflexionábamos ayer, es atacado, presionado o en alguna medida es deteriorado en su imagen, cuestión que se ve hoy en todo el mundo, este es un juez líquido. Es una licuación de la autoridad judicial. Y si nosotros sumamos este tema al primero, entendemos mejor las cuestiones. Porque muchos se preguntan, ¿por qué hay presiones o licuación de la autoridad judicial? ¿Y por qué es importante? Si no, no la habría. Porque luchar contra la trata de personas, contra la esclavitud del siglo XXI, es algo que hacen los jueces, o por lo menos deberíamos hacer. Y si lo hacemos, obviamente tenemos presiones. Porque la mejor manera de que no funcione la lucha contra la trata, contra la esclavitud, es que no haya alguien con fuerza necesaria para que las leyes se impongan. Y esto es lo que está sucediendo.
de manera tal que volver líquido el concepto de ciudadano o el de juez no son cuestiones que ocurren porque sí, son estrategias de debilitamiento de la persona en el siglo XXI. Por eso me parece que es muy importante que hayamos reflexionado sobre ambos temas en el día de ayer. Y esto nos lleva al tercero, que es la necesidad de cooperar. El Papa habló de cooperar creando lugares de encuentro. Y este es un lugar de encuentro. En esta materia, en lo que se refiere al narcotráfico, nosotros hemos desarrollado en la Argentina una política de este tipo de cooperación. Y hemos creado una Comisión Nacional de Narcotráfico. Y en una de las reuniones que hicimos recientemente se definió un área que es el área del conurbano. Y es una experiencia muy interesante porque allí hemos hecho una primera reunión en la cual están los jueces, está la autoridad del Poder Ejecutivo, es decir, los organismos de seguridad, en la cual está la Iglesia, porque los párrocos son los que tienen la primera información de lo que sucede en los barrios. La gente, como se decía ayer, va y le cuenta al cura del lugar lo que está sucediendo. Están las organizaciones no gubernamentales. Es decir, crear lugares de encuentro significa que las políticas públicas no son decisiones de una persona. Necesitamos no un barco, necesitamos una flota donde todos estén encaminados en la misma dirección. Los jueces, los políticos, la Iglesia, las organizaciones sociales, todos en el mismo sentido. Esta es la necesidad de políticas públicas basada en la cooperación, en la creación de lugares de encuentro. Por eso creo que cuando nosotros asistimos a estas reuniones, tenemos que tener un modelo de pensamiento distinto. No se trata solo de repetir lo que venimos haciendo, se trata, como el Papa muy bien lo señala, de cambiar nuestro modo de pensar. Y nuestro modo de pensar tiene que ser integral. La idea de una ecología integral que está en la encíclica es una idea extraordinariamente productiva. No podemos solucionar una parte del problema si no entendemos la globalidad, si no entendemos todas las partes. Por eso tenemos que trabajar en los valores, en los conceptos y en las políticas públicas coordinadas. Por eso tenemos que entender que no solamente se trata aquí del problema de la trata, sino se trata de la esclavitud humana. Y la esclavitud humana no es un problema aislado, sino que es un problema de igualdad, de discutir seriamente la igualdad. Y discutir la igualdad significa también discutir cómo se organiza la sociedad y la economía. Y esto no se puede discutir si no entendemos también que hay un problema planetario, que es la naturaleza, el cuidado de la casa común. Esta visión integral es un nuevo pensamiento en el siglo XXI. Yo creo que es la mejor manera que tenemos hoy de entender lo que nos está pasando. Una visión integral y poner de acuerdo el funcionamiento del sistema político, del sistema jurídico, del sistema económico y el sistema de la naturaleza es nuestra gran tarea. De manera que creo que hoy tenemos un lugar de reflexión extraordinaria y que ayer se nos ha dado una idea y una lección a todos los jueces acerca de cómo debemos pensar. Esta reflexión que hicimos ayer me parece extraordinariamente productiva y los exhorto a todos a que trabajemos en esta línea. Solo así podemos tener la credibilidad que nuestro pueblo reclama de los jueces y de todos los que tenemos responsabilidades en la sociedad. Quiero terminar agradeciendo nuevamente porque la oportunidad que nos han dado ustedes aquí en la academia y quienes nos han convocado es una oportunidad histórica.
y así debemos entenderlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente.